Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea su región horaria. En esta ocasión vamos a hablar sobre el amparo contra una posible deportación. Primero que todo, deseando que estén bien en este comienzo de año 2021, aunque muchos dicen que es el 2020 2.0, pero bueno, mis más buenos deseos hacia ustedes. Y antes de empezar, pedirle suscríbete, subo videos todas las semanas, así como darle un buen like a este video para que esta información llegue a muchas más personas. Como material de apoyo, me gustaría mostrarles un video realizado por la Agencia Cubana de Noticias, donde se aprecia el momento de la deportación de México hacia Cuba de un grupo de cubanos. Nosotros teníamos derecho a un abogado, teníamos derecho a presentar refugio, a presentar visa humanitaria, y sin embargo nos montaron un avión y nos mandaron para acá. El problema mío fue ir en México, que pensé que era fácil y las autoridades mexicanas violaron nuestros derechos. Fue ahí. Me tenía que dormir en el piso, me iban a pasar los ratas por arriba. Como casi todo el cubano que sale, le quiere brincar. Nos trataron bastante mal. No nos dejan llamar. De hecho, se perdió toda la ropa de nosotros, todo. Ahora mismo la maleta mía no aparece. Esto es una locura, ¿entiendes? Para la juventud, porque ahí está el riesgo de la vida, ahí está el riesgo todo. Lo importante en el video de hoy está en estos temas. 1. ¿Cómo evitar una deportación de territorio mexicano hacia el país de origen? ¿Cómo evitar una devolución? Y cómo evitar un acta de rechazo. Estos tres objetivos que estamos a perseguir están orientados a las personas migrantes que por alguna razón están irregular en México. Las personas conocen como estar ilegal, pues recordemos, eliminemos ya el término ilegal porque las personas no son ilegales. Así que vamos a decir que están irregular en México. Y estas personas que quieren venirse a México como migrantes, pero cuando van a entrar a territorio mexicano, ya sea por un aeropuerto o por frontera terrestre, pues son rechazadas. No quiero hacer largo el video, pero quisiera explicar estos tres puntos para que tengan bien claro cómo se pueden defender y bajo qué caso entrarían ustedes. Una deportación es un acto de autoridad por en medio el cual un agente migratorio determina que una persona que se encuentra en territorio mexicano debe ser devuelta a su país de origen, pero es a través de una expulsión. Es diferente una deportación al acta de rechazo. El acta de rechazo solo se hace en los puntos de ingreso al país. Lo más común es que se genere en el aeropuerto. También existe la devolución, que es el acto a través del cual una persona ingresa a México y en los puntos de internación es devuelta a su país de origen. Entonces, cuando la autoridad migratoria determina uno de estos tres actos que son parecidos jurídica y técnicamente, pero son distintos, procede un acto de amparo en contra de la violación de los derechos humanos de los migrantes. Entonces, ya tenemos definido qué serían estos tres elementos: deportación, devolución y acta de rechazo. En cualquiera de los tres aplica un amparo. En las noticias que podemos ver y información que podemos buscar y testimonios, podemos concluir que cuando una persona ingresa a México o está en una estación migratoria,
Con frecuencia, o en algunos casos, se violentan los derechos humanos de los migrantes cuando una persona ingresa a México o está en una estación migratoria. Normalmente no puede hablar con sus familiares, con sus amigos y a veces ni con el abogado, y también sufren actos de molestia constante, hostigamientos con el hecho de que no debieron entrar a México o tendrían que ser deportados, entre otras cosas. Por lo tanto, un juicio de amparo sería la vía idónea para evitar la deportación, una devolución o una ejecución de acta de rechazo. Aquí destacar que estamos en un caso en esencia urgente. Por lo tanto, si el migrante está en alguno de estos casos, lo primero que tiene que hacer es comunicarse con un abogado. Aquí sí yo recomiendo consultar a un especialista en la materia, sobre todo en deportaciones, devoluciones y actas de rechazo, para que los guíe. ¿Por qué? Porque van a enfrentar un juicio de amparo. Le puedo decir en referente a las preocupaciones de los migrantes que no se preocupen. Mientras esté el proceso de amparo, no los pueden ni deportar, ni devolver, ni ejecutar el acta de rechazo. Muchas veces los migrantes que están en esta situación no conocen sus derechos, no conocen que pueden poner este amparo y así evitar su deportación. De origen, muchas veces estos actos imponen una alerta migratoria. Intentaré en otros videos explicar qué son las alertas migratorias y cómo eliminarlas. Pero lo más importante en este tipo de casos es entender que son urgentes. Por lo tanto, si tú conoces a un amigo o un familiar inmediato que esté en esta situación, comunícate inmediatamente con un abogado. Lo recomiendo, para que se promueva un juicio y de forma urgente, y así evitar que la persona sea devuelta a su país de origen, sobre todo, obviamente, si la intención es quedarse en México. Una vez que se promueve este juicio de amparo, la autoridad deberá detener el acto y deberá explicar además los motivos por los cuales detuvo a la persona y no le permitió su ingreso, o en su caso, por qué se lo llevó a una estación migratoria. El siguiente paso será realizar la legítima defensa del migrante. Una persona detenida tiene que tener el respeto a sus derechos humanos. En donde esté, debe recibir comida, obviamente medicina si la necesita, atención médica, un lugar donde dormir, poder realizar llamadas, recibir visitas y obviamente hablar con su abogado porque lo necesita, entre otras cosas. Una detención de un migrante no debe exceder la esfera jurídica de las autoridades. No pueden violentar los derechos humanos, por lo tanto es muy importante canalizar una defensa justa y pronta. Por lo tanto, mi recomendación sigue siendo, si estás en un proceso así, ponte en contacto con un abogado experto en la materia. Si te pones en contacto con un abogado, puede darse el caso de que el migrante logre su regularización o su libertad, o bien que inicie la solicitud de un proceso de refugio en México y que sus derechos estén a salvo. La incomunicación, la incertidumbre, no saber qué sucede con la persona migrante es una de las partes más difíciles del proceso. Entonces, la conclusión que podremos sacar de este video es que si estás en un proceso de deportación, devolución o van a ejecutar un acta de rechazo en tu contra, no es el fin del camino. Tienes todavía más vías para poder emigrar a México. Contacta a un abogado para que pueda llevar tu proceso y sobre todo que sea un abogado especialista en temas migratorios. Entonces, para todos aquellos suscriptores que me han preguntado, oye, tengo un caso de deportación en mi contra, ¿eso significa que me tengo que ir para mi país porque me van a deportar? La respuesta es no. Todavía te queda poner un amparo y la autoridad tiene que explicar por qué te están deportando. Y si contratas a un buen abogado, ojo, no recomiendo ninguno porque no estoy patrocinado por ninguno, pero sí decirle, contrata a un abogado porque no es un proceso fácil. Aquí sí es una cosa que sí o sí les pediría, contrato a un abogado. Pero la parte positiva es que si todo sale bien, pueden llegar hasta regularizarse en México y por lo tanto empezar ya pues estando regularizados a trabajar, incluso tal vez
ya con su permiso de trabajo, obtener una mayor remuneración porque no tienen que estar en el mercado laboral informal. Entonces, no quiero hacer más largo este video. Si te gustó y lo has visto hasta ahora, suscríbete, dale like y compártelo. Comparte esta información porque hay muchas personas que sufren abusos incluso por no estar informados, por no conocer sus derechos. Chao, chao y hasta la próxima.